Bueno, y para analizar el discurso del presidente que dio ayer ante la Asamblea General en el marco de un año de su administración, recibimos al sociólogo y consultor político Federico Irazábal para hacer un análisis e ir desmenuzando entonces lo anunciado por el presidente. Buen día, Federico. Buen día, Lorena, ¿qué tal? Bueno, ¿qué primeras conclusiones ha sacado de este discurso que dio ayer el presidente, discurso de 55 minutos, bueno, que repasó algunos de los principales ejes de trabajo que hubo en este año de gobierno, que estuvo signado por la pandemia, pero también hubo anuncios? Sí, en realidad fue un discurso que no defraudó, por lo menos mis expectativas, ¿no? Se esperaba un discurso en tono de rendición de cuentas, que fue efectivamente el utilizado para el mismo. Es decir, fue un discurso, si se lo analiza desde el punto de vista de la forma, muy estructurado, muy apegado a un guión y a una serie de datos y de cifras. Fue muy profuso, muy abundante en cifras, lo cual hizo un poco tediosa el poderlo seguir, ¿no? Es decir, quienes no nos dedicamos al análisis político, o no se dedican, perdón, al análisis político, bueno, habrán podido sentirse en algún momento hasta cansados, confusos, perdidos con tanto número, con tanto dato, como pasó. Hasta el propio presidente en un momento del discurso, cuando estaban transcurriendo un poco más de media hora, resolvió recortar un poco algunos de los anuncios y de los datos que se estaban rindiendo cuentas, porque vio que el discurso estaba quedando como muy largo. Así que esa fue una de las primeras conclusiones que se pueden sacar. Más allá, por supuesto, de los ítems que se fueron repasando y que de alguna manera sirvieron como una especie de control a este año de gestión, y algunos anuncios también, que eso fue probablemente lo menos esperado dentro de un discurso de estas características. También hubo anuncios de planes a seguir de cara al 2021. ¿Cómo viste esos anuncios? Y también te lo pregunto en el contexto de propuestas que habían presentado socios de la coalición, algunas de las cuales se vieron reflejadas, otras no tanto. Sí, en la parte final del discurso, el presidente destinó un tiempo a enumerar una serie de medidas a tomar en el próximo año. Tal vez las más destacadas tienen que ver con justamente las que se encargó además de resaltar que muchas de ellas por lo menos provenían de la oposición, nombró particularmente al Frente Amplio, y también de socios de la coalición. En esa parte del discurso de alguna manera intentó hacerse eco de algunos reclamos que se le habían hecho, incluso desde dentro de la coalición, y anunció una serie de medidas, sobre todo vinculadas a la ayuda económica para las personas más afectadas por la pandemia. Anunció, por ejemplo, la creación de un fondo de $200 millones para apoyar, 200 millones de pesos, perdón, para apoyar ollas populares, merenderos, comedores. Anunció otra cifra de igual monto para atender la situación de personas en situación de calle. Entonces, por ese lado creo que fue donde más sorprendió en definitiva, porque fueron medidas que el gobierno no había venido tomando. En las restantes se produjo una suerte de extensión o de continuidad de algunas de las que sí se habían tomado, como el caso del seguro de paro parcial, como algunos beneficios, por ejemplo la tarjeta Uruguay Social, las canastas que entrega el MIDES. Allí hubo como un explícito anuncio de continuidad y en algunos casos de aumento en algunos de estos rubros, pero no hubo novedades. Sí, bueno, en cuanto a las repercusiones, por ejemplo, el ministro Peña dijo que el Partido Colorado había quedado satisfecho, aunque algunas medidas que había propuesto el partido sí se llevaron a cabo, pero en menor plazo o con menor profundidad de lo que habían pedido. Por ese lado habría conformidad. También tenemos a Sanguinetti, que valoró el discurso del presidente, ¿no? Sí, digamos que para los socios de la coalición el discurso tiene que haber sido un discurso satisfactorio, porque se enumeraron medidas que se prometieron, o sea, que se cumplieron y que se habían prometido durante la campaña electoral y durante también el inicio del gobierno. Por lo tanto, no hubo, me parece, nada que hubiese desentonado para los miembros de la coalición. Probablemente sí el Frente Amplio tenga razones para no estar tan satisfecho con el discurso, porque si bien se atendió a algunas de las propuestas,
hechas por integrantes de ese partido, bueno, no se las atendió a todas, por supuesto, ni tampoco probablemente en una magnitud satisfactoria o suficiente. ¿Cómo tomaste las declaraciones que hizo Manini Ríos después del discurso? Cabildo también presentó propuestas que no comunicó públicamente, sí lo hizo, las presentó al Ministerio de Economía y Finanzas, pero se informó que, bueno, se iban a publicar después de la repercusión que tuvieran a la interna del gobierno. Sin embargo, dijo que al optimismo que se presentaba ayer había que ayudarlo con medidas concretas y oxígeno, sobre todo encarando el trabajo nacional. Bueno, si uno ve o escucha las declaraciones de Manini y repasa un poco las de Adrián Peña que mencionabas anteriormente, se queda claro de manifiesto el tono, digamos, y la forma en la que los dos socios principales de la coalición están parados frente al gobierno, ¿no? Manini y Cabildo Abierto en particular está intentando jugar una suerte de aliado, pero no tan recostado y tan pegado, ¿no? Eso se vio en el Parlamento, en la oportunidad de la votación de algún proyecto de ley. Digamos que es como el elemento discordante dentro de la coalición siempre. ¿Esto deja entrever alguna situación de la coalición, en tu opinión? Bueno, yo creo que como en todo acuerdo y como en toda relación de trabajo, en este caso, debe haber sus desavenencias. Por el momento no creo que esto signifique nada, digamos, que a lo que haya que poner especial cuidado, pero es como una marcada de línea que siempre hace Cabildo Abierto en estos casos, ¿no? O que intenta hacer, por lo menos, ¿no? Para distinguirse del resto de los socios de la coalición, para tratar de no quedar tan pegado al gobierno y a la figura del presidente. Hoy ya los primeros análisis de la prensa, bueno, hablan de optimismo, pero también de promesas a corto plazo, ¿no? De eso de mantener el paso a paso que ha marcado de alguna manera el trabajo del gobierno signado por la pandemia. ¿Cómo evalúas tú entonces en cuanto a qué le sobró, qué le faltó al discurso del presidente en el día de ayer? Bueno, considerando el tipo de discurso que se debe hacer en estos casos, diría que no sobró ni faltó nada. Se hizo una rendición de lo realizado hasta la fecha y de alguna manera se rindió cuenta de la gestión del primer año de gobierno. Sí, tal vez fue un discurso diferente o atípico en el cual, bueno, no pudimos ver muchas de las características que le son propias al presidente Lacalle en otro tipo de discursos, ¿sí? Que tienen que ver con el uso de algunas alusiones a personas que están presentes allí o a determinadas anécdotas o situaciones para ilustrar algunos ejemplos. Probablemente el momento más diferente o más del estilo de los discursos más de campaña o más de gestión de gobierno, pero fuera de lo que es la rendición de cuentas, se dio cuando relató una anécdota con jóvenes de la zona de La Paloma de Durazno y habló sobre su preocupación por la situación de la mosca de la bichera en el campo, pero fue como que el momento donde más se salió, donde fue más en la calle que todos vemos en los discursos. Aquí el tono fue muy solemne, muy protocolar, institucional, creo que ajustado al propósito de la situación. Desde la oposición, o sea, el Frente Amplio, casi no hubo como un llamado al silencio, ¿no? Porque va a haber una conferencia de prensa en el día de hoy, salvo un tuit de Ferreri, quien elogió algunas de las medidas y dijo que había gusto a poco con otras. ¿Cómo ves el rol entonces de la oposición en el marco de este año de gobierno, un gobierno que viene con una alta aprobación? Bueno, la oposición mostró con estas declaraciones, me parece que cierta cautela necesaria en estos casos para analizar un discurso que fue extenso, que de alguna manera abarcó amplitud de temas rendidos y supongo que harán después su declaración conjunta para evitar también salidas de tono y declaraciones en caliente en una situación así, ¿verdad? Creo que es cauta la medida, es correcta, me da la impresión. Y creo que la oposición tiene un desafío muy importante por delante, porque tiene enfrente a un presidente con una muy alta popularidad, muy alto respaldo popular, que ha venido cumpliendo con sus promesas de campaña y que además
por el momento retomó, digamos, el rumbo en lo que tiene que ver con el combate a la pandemia. Por lo tanto, se va a cerrar un flanco que la oposición tenía abierto para realizar críticas, que era el de la demora con las vacunas. Y aparentemente, bueno, el plan de vacunación ya está en marcha y si los plazos se cumplen y las vacunas llegan en tiempo y forma, Uruguay va a ser, como se había prometido, probablemente el país de la región que vacune más rápido al mayor porcentaje de su población. Entonces se empiezan a acabar algunos temas. Probablemente por el monto y la cuantía de las medidas sí haya una posibilidad de crítica o de marcar cierta disconformidad para la oposición. Ya tenemos que cerrar, pero quisiera tu opinión a propósito de las medidas concretas, con números concretos que se presentaron, por ejemplo, para la concesión de 5 aeropuertos, habría otro sexto en carpeta, el impulso a la obra pública a través del Ministerio de Transporte. Bueno, ¿cómo evalúas esos anuncios concretos que se hicieron? Bueno, creo que son anuncios en un área muy importante, muy estratégica para el país, necesaria para la producción. Los 1.200 millones de dólares que se anunciaron en obras de infraestructura a través de una emisión de bonos de la Corporación Nacional para el Desarrollo es una obra de una magnitud importantísima, ¿verdad? Estamos hablando de una cifra cuantiosa que además va a generar una enormidad de puestos de trabajo, también en un sector que ha venido también sufriendo cierto castigo en el último tiempo. Por lo tanto, da la impresión que con esas obras de infraestructura también se busca impulsar a otros sectores productivos, ¿no? Teniendo mejores carreteras, teniendo mejores aeropuertos, teniendo otros tipos de infraestructura, vamos a poder apoyar a otros sectores de la producción. Por lo tanto, creo que son medidas interesantes, concretas, pero esto es como todo, ¿no? Hay que ver y hay que esperar a que se corten las cintas. A veces las proyecciones de obras hemos visto a lo largo de gestiones anteriores que muchas veces quedan en anuncios muy detallados, muy prometedores, pero luego no se terminan concretando. Esperemos que sí. Bien. Muchísimas gracias por tu análisis. Por favor, Lorena, gracias. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Federico Irazábal, sociólogo y consultor político, haciendo un primer análisis entonces de lo que fue el discurso del presidente en el día de ayer en la Asamblea General a un año del comienzo de su administración.